Okay, so good morning to everyone. Welcome to your second session of your course English Level 3 de English.works del SENA. Muchachos, muy buenos días para todos. Bienvenidos a su segunda sesión de su curso English.works Level 3. El día de hoy, entonces, vamos a explicar cuál es la temática del desarrollo de la semana 2. Entonces, recordarles que la plataforma que utilizamos para desarrollar las actividades se llama SENA Territorio, ¿cierto? Ingresamos por acá donde dice ingreso a cursos LMS. Acá ingresamos con nuestro número de documentos o los mismos datos que registramos en Sofía Plus y la contraseña. Si por algún motivo se nos olvida la contraseña, simplemente le damos olvidé mi contraseña y ahí les van a pedir unos daticos y les van a decir a qué correo les van a enviar el link para que puedan renovar su contraseña. Una vez ingresan, le dan clic en ingresar, les va a salir esta pantalla de presentación. Recuerden que acá les salen los links a los cursos a los cuales están inscritos, ¿cierto? En este momento, entonces, vamos a ir a el curso número 3. Ok. Entonces, recordemos que esta es nuestra bandeja de entrada. Tenemos acá la parte de anuncios, donde nos expresan cuáles son las actividades que vamos a realizar esta semana. ¿Ok? Entonces, estas son las actividades que debemos enviar. Hay 3 archivos y una actividad interactiva. Recuerden que estas actividades interactivas son de práctica, requieren conexión a internet porque son directamente en la plataforma, ¿cierto? Esas no las podemos realizar sin conexión a internet, debe ser dentro de la plataforma. Las demás sí las podemos realizar en nuestro computador sin necesidad de estar conectados. ¿Cuál es el objetivo de esta semana? Es intercambiar información con verbos modales. ¿Cuáles son los verbos modales? Ya los vamos a ver, ¿ok? Entonces, recordemos que la pestaña más importante donde vamos a encontrar el material, las actividades que vamos a realizar, está acá, se llama contenido del curso. Cuando ingresamos a contenido del curso, nos va a salir todo este menú, le damos clic en proyecto y acá tenemos cada una de las semanas que vamos a desarrollar. Esta semana, entonces, vamos por la actividad número 2. Recuerden que tenemos la guía, segundo tenemos el material y otro material pues de práctica. Ojo, esto solamente es de práctica y de guía. De acá podemos sacar los ejemplos y aquí nos podemos guiar. Aquí hay una explicación del tema en inglés y en español, ¿ok? Y las actividades que debemos enviar es acá, donde dice evidencias. ¿Listo? Lo primero que hago y siempre recomiendo, primero vamos a acceder al material. ¿Para qué? Pues para tener idea de cuál es la temática, qué debo tener conocimiento, ¿cierto? Entonces, primero nos explican acá en qué consiste y luego sí nos aparece el link del material. Tenemos 2 opciones, tenemos interactivo y tenemos una versión descargable. ¿Qué les recomiendo? Que tengan esa versión descargable a la mano. ¿Para qué? Para que ustedes puedan tenerlo ahí como base. Listo. Entonces, ¿cuál es el material que debemos desarrollar esta semana? Hay algo que se llaman verbos modales. ¿Qué son verbos modales? Son esos verbos que utilizamos para expresar un consejo, una obligación, algo que debo o no debo hacer, ¿ok? Entonces, estos son los verbos modales que vamos a utilizar, el verbo mustn't de forma negativa, shouldn't de forma negativa, y el have to, ¿ok? Ya los vamos a explicar, sin embargo, mira que acá están con ejemplos. Oye, you should buy the red car, it's more comfortable, cuando hacemos sugerencias, entonces vamos a ver cuál es la aplicabilidad de esos 3 verbos modales. ¿Listo? Mira que aquí hay ejemplos. Entonces, profe, ¿de dónde saco los ejemplos? Acá. Mira, aquí nos enseñan cómo hacer el uso, nos dan ejemplitos. Bueno, entonces, los verbos modales que vamos a revisar esta semana o que vamos a aplicar
son los siguientes. Primero vamos a tener el más. El más, ese verbo auxiliar o ese verbo modal, nos dice que debo hacer algo por convicción propia. Oye, yo debo portarme bien. I must behave good. Entonces, ¿qué pasa con los verbos modales? Los verbos modales son iguales para todos los sujetos. Es decir, este verbo modal a mí no me interesa si estoy hablando de ella, de él, de ellos. Va a ser exactamente lo mismo para todos los verbos, para todos los sujetos. Entonces, después del sujeto, ¿yo qué hago? Yo coloco el verbo modal, que es más. Y después de ese más, ¿cierto? Voy a colocar el verbo de la actividad, de lo que quiero decir que debo hacer. Ese verbo tiene que ir normal. ¿Cómo así normal? Profe, sin S, sin ING, normalito como lo encontramos en el diccionario. Esta es la ventaja de los verbos modales, que son iguales para todos los sujetos, no cambian, o sea, para ella, para él, para ellos siempre va a ser más. Y después del más, el verbo va a ir normal. Para todos los sujetos, sí, para todos los sujetos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ejemplos. Bloqueamos esto por acá. Ok, profe. Entonces vamos a decir que Sara más study. Regálenme un segundo, por favor. Ok, que Sara más study. Ok, aquí estoy diciendo que Sara debe estudiar, ¿cierto? No que tiene, debe. Sara más study, debe estudiar. ¿Cómo voy a negar? Simplemente le coloco el no al lado. Porfa, Sergio, cierras el micrófono para que no se escuche y ya al final utilizamos el espacio para resolver dudas, por favor. Ok, gracias. Entonces, ¿cómo hago la versión negativa? Simplemente le coloco más not y listo. Ahora, profe, cuando voy a preguntar qué hago, pues ese auxiliar se va por el inicio y listo. Eso es todo. ¿Ok? ¿Cómo respondo que sí? Yes. ¿De quién estoy hablando? De Sara. ¿Y qué auxiliar estoy utilizando? El más. ¿Cómo niego? No, she, más, not. Y listo. Profe, y si quiero hacerlo con otro personaje, quiero hacerlo con ellos, con nosotros, con yo, es exactamente lo mismo, lo mismo. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que ellos deben trabajar temprano. They must work early. Ellos deben trabajar temprano. Recordemos, después del más, el verbo tiene que ir normal. Y el más se utiliza para todos los pronombres sin excepción. Listo. ¿Cómo hago la oración negativa? Profe, pues simplemente le colocas el no. Y cuando vas a preguntar qué haces, pues simplemente el auxiliar se va al inicio. Que en este caso sería el auxiliar más. ¿Ok? Listo, ahí ya quedaría entonces listo la aplicación del más. Recordemos que cuando está en positivo, quiero decir que él debe hacer algo. Y cuando está en negativo, realmente es una prohibición, cambia la denotación, ¿ok? Entonces, siempre que hago la oración en negativo, estoy diciendo que algo es prohibido, que no lo puedo hacer. Entonces, él cambia ligeramente su connotación de positivo a negativo. Entonces recordemos que negativo es una prohibición. Oye, no debes parquear aquí. Es algo legal, algo que me lo impide. ¿Ok?
Regálenme un segundo, por favor. Ok. Entonces, esta es la aplicación de más, entonces no debe, ¿cierto? Cuando está en negativo. Ahora, hay otro auxiliar, que es el auxiliar should. Cuando voy a utilizar el auxiliar should es debería. Es cuando voy a decir, oye, tú deberías hacer esto, deberías hacer lo otro. Normalmente lo utilizo para aconsejar a alguien, ¿ok? Vuelve y juega. Profe, después de ese auxiliar, ¿cómo va a ir el verbo? El verbo tiene que ir normal. Entonces, con estos dos auxiliares, que llamamos verbos modales, son igual para todos los sujetos, es decir, no hay distinción, no importa si es ella, él, ustedes, nosotros, y el verbo, enseguida ese auxiliar, debe ir normal, ¿ok? Verbo normal. Ok, entonces vamos a decir que Luis está enfermito, debe ir al doctor, ¿cierto? Luis should go to the doctor, ir al doctor. Cuando voy a negar, ¿qué hago? Simplemente le coloco el no, lo puedo hacer de forma abreviada, lo puedo colocar completo, should not go to the doctor. Y cuando voy a preguntar, pues ese should se va al inicio. Should Luis go to the doctor? Simplemente decimos sí, no, ¿de qué estamos hablando? De él. Yes, he should o no, he shouldn't. Recuerden que yo lo puedo hacer, esta es una contracción para negar o lo puedo hacer separado. Cualquiera de las dos formas es correcta. Profe, ¿y si lo voy a hacer con María? ¿Y si lo voy a hacer con ellos? ¿Y si lo voy a hacer con otros personajes? Exactamente lo mismo. Vamos, por ejemplo, a cambiar este María por ellos. They should leave their boyfriend. Oye, María, ellos deberían dejar su novio, su novia, o María debería dejar su novio, ¿cierto? Entonces, siempre el auxiliar es igual para todos los sujetos y después de ese auxiliar, de ese verbo modal, el verbito tiene que ir normal. ¿Ok? Profe, ¿para qué utilizamos esto? Para dar consejitos. ¿Ok? Entonces, ahorita en las actividades se van a dar cuenta cómo lo vamos a aplicar. Y el otro, auxiliar, es una mezcla, porque realmente se utiliza como verbo modal, pero sí es un verbo como tal. ¿Qué quiere decir, profe, que es un verbo como tal? Está, eh, digamos, tiene que tener, por su conjugación depende del sujeto. Aquí, en esta parte, sí necesitamos saber quién es el sujeto. Entonces, yo no sé si ustedes saben, pero el verbo have solito significa tener, ¿cierto? Oye, yo tengo una cama, yo tengo un perrito, yo tengo un papá, yo tengo una mamá. Pero ese verbo, cuando va enseguido del tú, es tener que. Es decir, tengo la obligación de hacer algo. Tener que hacer algo. Esto es como una obligación. Oye, es que tú tienes que cumplir las reglas de seguridad. Oye, es que tienes. Cuando a ti te dicen tienes, es porque normalmente alguien te está diciendo que debes hacerlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con ese verbo? Ese verbo tiene dos versiones. Una versión normal, que es el have to, y otra versión que es con ese, el has to. Profe, ¿por qué hay dos versiones? Porque acá este es un verbo que debemos conjugarlo como si estuviera en presente simple. Es decir, que para terceras personas, para ella, para él y para esto, yo necesito colocarle ese verbo. Para los demás, pues no hay problema. Entonces vamos a hacer dos columnitas para que nos quede más claro. Entonces la versión normal, coloquemos acá este por acá.
y este por acá. Entonces, simplemente vamos a colocarlo un poco más grande. Ok, entonces, ¿cuál es la diferencia? Profe, debo tratarlo como un verbo normal, entonces, para los pronombres ellos, nosotros, usted y yo, el verbo va a ser have to, tener que. Después de ese to, la preposición to, ¿cómo va el verbo, profe? Normal. Listo. Entonces vamos a decir que ellos tienen que, ese tienen que es esto, have to. Upsi daisy. Vamos a colocarlo por acá. Tienen que levantarse temprano, ¿cierto? Es una obligación o tengo que llegar temprano a mi trabajo, ¿cierto? I have to arrive, llegar, early to my job, a mi trabajo. Entonces, profe, después de el to, el verbo que voy a utilizar va normal. Este have to lo voy a utilizar para todos estos personajes, ¿cierto? Esta es la versión normal. Ellos tienen que llegar temprano a su trabajo. ¿Listo? Perdón, to their job. Su trabajo. To their job. Listo, profe. Como está en presente, y estoy hablando de estos personajes, ¿qué auxiliar voy a utilizar para negar? Profe, el do not. ¿Por qué? Porque esos son los auxiliares que utilizamos en presente simple cuando estamos hablando de estos personajes. ¿Y qué auxiliar voy a utilizar para preguntar? El do. Ok, entonces, tengo la misma oración y voy a decir que ellos no tienen que llegar temprano. Entonces, ¿qué debo colocar, profe? Coloca el auxiliar do not antes del verbo. ¿Para qué? Para negar. Listo, entonces, do not, coloquémoslo en verde. Do not have to work. Listo. Ahora, profe, voy a preguntar. Simplemente colócale el auxiliar do al inicio. Recuerden que este es el auxiliar en presente simple para estos personajes. ¿Okay? ¿Cómo respondo que sí? Simplemente dices sí, de quién estás hablando, de ellos, y con qué auxiliar preguntaste, con el do. Yes, they do, o no, they don't. O do not. Cualquiera de las dos es aceptable. ¿Ok? Y asimismo, cuando estoy hablando de nosotros, de usted o de yo. Ahora, profe, cuando estamos hablando de terceras personas, ¿qué pasa con terceras personas? Profe, que en presente simple, esas terceras personas, como los llaman en la gramática, el verbo debe llevar ese. Por eso es que vamos a utilizar la versión has to. Esa es la versión con ese de este verbo, has to. Profe, ¿y no es solamente colocarle la S al have? No, este es un verbo irregular. Este tiene su propia versión con ese. Los demás verbos sí simplemente le colocamos ese, ¿cierto? Por ejemplo, work, y para tercera persona simplemente agreguenle la S, ¿cierto? Este verbo en especial tiene su propia versión con ese. Esta es su versión normal y esta es su versión con ese. Ok, entonces, ¿qué cambia? Profe, como vas a hablar de terceras personas, entonces necesitas que ese verbo lleve ese. Voy a decir que Sara has to, tiene que llegar temprano a su trabajo. Vamos a utilizar el mismo ejemplo para que no nos equivoquemos. ¿Ok? Solamente cambiamos acá porque es her job. Listo. Ahora, como estamos hablando de terceras personas, ¿alguien se acuerda qué auxiliar utilizamos para negar y para preguntar cuando estamos hablando de terceras personas? ¿No? Sergio, Sandra, ¿ninguno? ¿Qué auxiliar utilizamos? Utilizamos el does not. Perdón, teacher, ¿cuál es la pregunta? No la alcancé a escuchar. Sí, yo tampoco lo entendí, qué pena. El auxiliar que utilizamos para negar en presente, cuando estamos hablando de ella, de él o de esto, en presente simple. Es Doesn't. el it. Eso, el doesn't o el doesn't. ¿Qué pasa cuando ya el auxiliar tiene ese?
Profe, el verbo queda normal. ¿Por qué? Porque el auxiliar es quien va a llevar la S. Cuando voy a preguntar qué auxiliar utilizo, profe, el auxiliar does y el verbo ¿qué pasa? Va a quedar normal. Es decir, alguien en la oración debe llevar la S. Si no es el verbo, va a ser el auxiliar, ¿cierto? Y pues cuando aparece el auxiliar, le dice, venga, mijo, lleve la S y el verbo queda relajado. Entonces, Sarah had to arrive early to her job. Listo. ¿Qué tiene la S? El verbo, profe. Por eso es que necesitamos esta versión diferente del verbo have to con S. Listo. Ahora voy a negar. ¿Qué hago para negar, profe? Colocar el auxiliar antes. Simplemente vas a colocar does not o doesn't, como lo dijo la compañerita, cualquiera de los dos. Does not. ¿Y qué pasa con el verbo, profe? Queda normal porque ya la S la tiene el auxiliar. Entonces acá queda have to, ¿cierto? Esa es la versión normal de ese verbo. Muy bien. Ahora voy a preguntar, profe, ¿qué coloco al inicio? El auxiliar, does. ¿Qué pasa con el verbo? Lo mismo, profe, ya el auxiliar tiene S, el verbo me va a quedar normal, o sea, have to. Y listo. ¿Cómo respondo que sí? Yes, she does. ¿Por qué? Porque tengo que responder por el mismo auxiliar que me preguntaron, ¿o no? She does not. Listo. Estas son los 3 verbitos modales que debemos utilizar esta semana, ¿ok? Ahora, profe, ¿cuáles son las actividades? Igual, mira que acá se pueden seguir apoyando, si necesitan explicación adicional, mira que acá está, ¿cierto? Cómo realizar las actividades y los ejercicios. Ahora, profe, ¿dónde voy a darme cuenta cuáles son las actividades que debo hacer? En la pestañita Evidence. ¿Ok? Entonces, ¿qué evidencias tenemos? Tenemos el siguiente por acá. Hay algo que se llama, la primera se llama Expressing Advice. ¿Qué debo hacer? Le doy clic acá para abrir el documento. Yo creo que ya lo bajé por acá, vamos a ver. Expressing Advice, sí, es un documento en Word. Le doy habilitar edición. Y me van a colocar diferentes situaciones. Y lo que debo hacer es utilizar el auxiliar que me indique. ¿Qué auxiliar voy a utilizar acá, profe? El should, que es ¿para qué? Para sugerencia. Entonces, deseo comprar un carro. ¿Qué debería hacer? You should, ¿qué deberíamos hacer? You should chequear los papeles, ¿cierto? Del carro. You should check the car's paper. The car's paper. ¿Qué más debería yo hacer? Verificar que sea de confianza, ¿cierto? Que la procedencia. You should ask, preguntarle a alguien que sepa sobre carros, ¿cierto? Si no, you should ask someone about the car. Someone about the car. Cosas sencillas about the car. ¿Qué sugerencias deberías hacer cuando vas a comprar un carro? Mira, solamente son 4 cositas. Listo. Ahora, la otra situación. Me dice que ella quiere decorar el apartamento. ¿Qué debería hacer? Lo mismo. She should elegir los colores, ¿cierto? She should she should buy the paint. Debería, no sé, mirar primero en internet. O sea, son las sugerencias que ustedes crean. ¿Qué es lo importante? Que deben saber cómo utilizar el auxiliar. Puede ser should, dice, no, profe, ya tiene que. Pues a ver, podría ser. Tengo que utilizar cuáles, el should, el más y el have to. Recuerden que el should es sugerencia, el más es debe, ¿cierto? Como convicción propia. ¿Y cuál es el otro? Have to, que sería en este caso para ella, sería con ese, ¿cierto? Has to, lo que tiene que hacer. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes crean pertinente, pues van a hacer una oración con el auxiliar que ustedes crean. Si le van a dar una sugerencia, dicen, no, es que tú tienes que hacer esto, ¿cierto? Por ejemplo, este personaje que tiene gripa, que no debería ser, entonces tiene que ir en negativa, ¿cierto?
He should not. Él no debería salir, ¿cierto? Go out. Me parece que no es pertinente. Go out. ¿Cierto? Entonces, todo lo que él no debería hacer, lo vamos a colocar acá. Y así lo hacemos con las otras situaciones. Listo. Ellos quieren cuidar el vecindario. ¿Qué deberían hacer? ¿Qué no deberían hacer? Y listo. Súper sencillo. ¿Listo? Recuerden que como el auxiliar funciona igual para todos los pronombres, ya. Simplemente cierran, guardan los cambios, ¿cierto? Para cuando vayan a enviar la actividad, pues ya la tengan realizadita. Esa es la primera actividad. La segunda actividad es la actividad interactiva, entonces por favor, para realizarla simplemente le da clic en ver score y siguen el paso a paso. Esta es una actividad, es como un jueguito para que lo tengan en cuenta, para que practiquen, cualquier duda o inquietud, con mucho gusto. Eso es más práctica para ustedes. ¿Okay? Hay otra que se llama Health Solutions, vuelve y juega, simplemente le doy clic acá para bajar el archivo, yo creo que ya lo tengo por acá, Health Solutions, y lo mismo, le doy a habilitar edición. Vuelve y juega, soluciones para la salud. Entonces, ¿qué auxiliar debo utilizar aquí? El have to. Recuerden que este have to es tiene que, ¿cierto? Entonces, si es él, vamos a decir que he have to. ¿Será que utilizo la versión normal o la versión con S cuando estoy hablando de él? Con ese. Con ese porque es tercera persona. Entonces, he has to, a ver, él tiene que take medicine. Me parece que debe, ¿cierto? Take medicine. Medicine. Listo. Y así hago otras 2 o 3. Ahora, ¿qué no debería hacer? Entonces, lo mismo. He shouldn't. He shouldn't have a cold shower, ¿cierto? No debería bañarse con agua fría. Entonces, hago otras 2 o 3 oraciones y listo. Entonces, mira que acá simplemente me están colocando diferentes situaciones relacionadas con la salud. Entonces, profe, feel tired, me siento cansada. ¿Qué debería hacer? ¿Qué no debería hacer? Muy bien. Acá, ¿qué le pasa a este paciente? Tiene fiebre y dolor de cabeza. Entonces, aquí es para que aprendamos también un poquito de vocabulario relacionado con la salud. ¿Qué debería hacer y qué no debería hacer? Mira que es exactamente lo mismo, es súper sencillo. ¿Listo? Este tiene dolor, tiene inflamada la garganta. Y listo. Mira que es súper sencillo, muchachos. Realmente la intención es que ustedes tengan en cuenta y sepan aplicar la temática, que sepan cuándo utilizarla, cómo utilizarla y no se me complique. Profe, simplemente coloco el pronombre, el auxiliar y el verbo cortico. Sí, aquí no necesito que tengan parágrafos ni que se compliquen la vida, no. Entre más sencillo, mucho mejor porque mejor van a entender el tema y se les va a quedar más clarito. Listo, esa es la otra actividad. Y la otra es Taking Care of the Planet. ¿Cómo cuidamos el planeta? Vuelve y juega. Aquí tenemos la versión descargable. Ese sí es una acción PDF. Y me dice, oye, aquí deberías grabar un archivo de audio sugiriendo soluciones para el problema de la basura. Entonces, profe, ¿puedo modificar el archivo y enviar el archivo plano aquí mismo? Sí, lo conviertes a Word. Profe, y si no quiero convertirlo a Word, ¿qué hago? Pues simplemente vas a crear un documentico Word sencillo, le colocas Taking Care of the Planet, y voy a decir cuáles son mis sugerencias. Entonces voy a decir que nosotros, ¿cierto? Me voy a incluir, nosotros deberíamos, should, reciclar, recycle. We don't have to, por ejemplo, we should not arrojar basuras a los ríos. Por ahí 5 o 6 frasecitas sencillas. Esas frasecitas, la idea es que ustedes hagan el proceso de la pronunciación.
Profe, ¿y cómo hago para subir un archivo de pronunciación o un archivo audio directamente en la plataforma? De la misma manera que suben el documento, así mismo suben el archivo de audio. Tienen que convertirlo a MP4. Profe, y si realmente se me dificulta, entonces vamos a hacer algo. Debajo de las frasecitas van a escribirlo en chicumbiano. We should recycle. ¿Por qué? Porque me interesa que ustedes vayan teniendo en cuenta que hay diferentes formas de pronunciar el inglés y la pronunciación o los sonidos fonéticos difieren del español. Entonces, esta es una aproximación para que ustedes entiendan cómo se hace ese proceso. Entonces, profe, ¿y cómo hago para saber cómo se pronuncia? Hay aplicaciones donde tú colocas el testigo y te pronuncian exactamente. Entonces, como tú lo entiendas, lo vas a colocar acá. ¿Para qué? Para cuando yo lo tenga que leer, we should recycle. Ok, profe, entonces voy a sonar como una profesional porque me voy a adecuar a saber cómo puedo pronunciar las cosas en inglés. Y eso es todo, muchachos. Esas son los 3 archivitos que deben hacer, súper sencillo. Ya les comparto estos pantallazos de la explicación en su grupito WhatsApp para que lo tengan ahí y lo puedan consultar. ¿Ok? Entonces, esas son las actividades. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud.